Qué rico, ¿verdad? Bueno, pero si son más de salado, también tenemos un menú preparado para ustedes. Seguro que más de una vez han quedado con amigos y han dicho, venga, vamos a hacer una paellita. Normalmente es el cuñado el que se entrega, pero ¿el cuñado sabe hacer realmente la paella o es una asignatura pendiente? Si es la asignatura pendiente, hay que ir a la escuela. Jaime y sus alumnos se acercan al mercado, objetivo comprar todo lo necesario para la clase de hoy. El pollo, el conejo, 4 clases de verdura que las enumeraremos. Tomate para poder rallarlo, pimentón, azafrán y romero. Claros los ingredientes, vamos a por el producto siempre de primera calidad. Esto es pollo y esto es conejo. Entonces, como vamos a hacer paellas de 3 y de 4 personas, pues en cada paella pondremos 8 trozos de pollo y 8 trozos de conejo. Con esto hacemos un sofrito que es una de las claves de la paella, ¿verdad? Perfecto, junto con la carne que hemos comprado. Hecha la compra del día, nos vamos a la escuela. Aquí nos preparamos para aprender a cocinar con Beni, nuestro chef, una auténtica paella valenciana. Para vosotros ahora la paella es una cosa que no sabéis muy bien cómo asumirla y cómo llevarla, pero os aseguro que de aquí vais a salir sabiendo hacer auténtica paella valenciana. Con el aceite bien caliente ponemos primero el pollo, luego el conejo y ahora a por el sofrito. Beni, aquí le explicáis a la gente en todos los idiomas cosas tan curiosas como, por ejemplo, esta es la medida que tiene que tener la verdura de la paella. Claro, evidentemente. Explicamos cómo se tiene que hacer una paella auténtica, con todas las connotaciones que tiene el plato. ¿Y viene mucha gente de fuera? Muchísima, el 98% de la gente que viene. ¿Y habitualmente en casa quién hace la paella, Elisa? ¿Tú? ¿Y aquí te ha tocado? Aquí estoy aprendiendo. Y le gusta mucho a él. A partir de ahora te va a tocar a ti, ¿eh? Claro. Dale, que huele fenomenal. En esta escuela-restaurante, con mucho cariño, fuego lento y a partir de 50 euros, podemos aprender a elaborarla con la receta original de hace 300 años. Lo de que el agua que le echemos a la paella tenga que ser de Valencia es importante para que quede buena. Importantísimo. ¿Cómo ves a los chicos hoy? Los chicos los veo ya, vamos, adelantadísimos. ¿Cuánto es el máximo de alumnos que habéis llegado a tener? Pues hemos llegado a tener hasta 26. 26. Sí. Y 3, 2 por paella. 3, 2 por paella. How is going the paella? ¿Cómo va la paella? Very good. Easy, fácil. Yeah, easy. ¿Ves el arrocito que está apareciendo ya? Este fuego quiero que lo apagues y el del centro al mínimo. Paella hecha con celebración incluida. María, que has venido a verme, que estás enseñando función, vas a probar mi paella, ¿le ves buena pinta? Muy buena pinta, es que este sitio es una maravilla. Yo siempre que vengo aquí a hacer teatro, venimos aquí a comer paella. Y lo mejor, el final, bon profit, a disfrutar, que nos lo hemos ganado. El que no